Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Lo reitero, sé que no es todavía merecido en mi sentir, aunque pues con todo lo que me han dicho sé que es un ejemplo y que todo es posible y que se debe hacer de esa forma. El título que me pidieron es hablar de escoliosis degenerativa del adulto. Quizás solamente en esta que es la presentación que siempre ponemos en el servicio para hablar un poco de lo que somos en el equipo. Al doctor Gutiérrez se le olvidó que soy producto de la educación gubernamental de pueblo. Mi primaria la hice en la escuela Luis Hidalgo Monroy, de la normal de maestros que está en la colonia Anáhuac. Luego mi secundaria en la anexa a la normal superior en San Cosme. Hice mi bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, y posteriormente ya estuve en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria. Cuando me preguntan si lo hice en Ciudad Universitaria, mi respuesta siempre es, hay otra, y algunos me dicen que sí, pero yo no lo creo. También mi maestría y el doctorado lo hice en ciencias, lo hice en el Instituto Politécnico Nacional, y desde entonces alguien me dijo, tú eres mitad puma y mitad burro. Me gusta dividirme y ponerme cabeza de puma, no de burro. Anécdota, generación 82-85, guardia C. Entonces me decían el Flaco Reyes. En el tercer año fui el jefe de la guardia. Me pusieron el lobo feroz, no sé por qué, seguramente porque mi R1 favorito estaba conmigo siempre, era el doctor Jaime Villalobos, que quien lo conozca saben que le dicen el lobito bueno, y entonces a mí me tocaba ser el lobo feroz, no creo que haya sido por otra cosa. Del 85 al 86 estuve en el Hospital de Traumatología, en el 5º piso, ya que el doctor Rafael Vázquez Caballero me llamó para hacer su R4 y entrenarme en lo que se podía en columna vertebral desde entonces. Después, en el 86 al 87, a junio del 87, fui adscrito en el mismo 5º piso. Alguien hablaba que el 5º piso es semillero de gente productiva. De 1987 a 1900 fui jefe de urgencias. Ahí los que me conocieron, y creo que todavía se sigue haciendo la anécdota del Capitán Furia, bueno, yo debo decirles que cuando llegué al Instituto Nacional de Rehabilitación me ascendieron a mayor de viento negro, no sé por qué. Esta la grande imagen es para mencionar únicamente a mi amigo de mucho tiempo, el doctor Víctor Gutiérrez, don Gato, no Gato, sino don Gato, y de esta foto que le amputé el dedo al doctor Marco Antonio Garzón, porque que es un gordo anormal, porque es un gordo que no cuenta chistes, que no se ríe, que siempre está de malas, y entonces puso una seña obscena con la cual la foto nunca la pudimos publicar en nuestros consultorios. El doctor Sergio Anaya a su izquierda y el doctor Toño Santillán a la derecha, los dos únicos residentes de nuestra generación que siempre usaron corbata, saco, y si ven los zapatos perfectamente boleados, pintados blanco, con suela de baqueta perfectamente limpia, y así lo hacían estando de guardia, no estando de guardia, siempre muy limpios. Aquí es importante, y lo voy a mencionar, Manuel Saucedo se encuentra convaleciente de COVID, está bien, según hablamos ayer, y está, pues yo creo que se va a curar rápidamente. El esposo de Guadalupe Garfias estuvo muy grave hace unos 5 o 6 meses, afortunadamente ya está recuperado y en casa, y les pido oraciones en conjunto para Arturo Méndez, que está intubado en la ciudad de Ensenada, muy grave, y esperemos que la pueda librar en este periodo que estamos transitando. El trabajo, como siempre lo mencionamos, es trabajo de un equipo, no es trabajo de una sola persona. El doctor Luis Miguel Rosales, a mi derecha, a la izquierda de la pantalla, es el jefe del servicio de cirugía de columna vertebral. El doctor Barón Zárate y el doctor Armando Alpizar, a la derecha y a la izquierda de la pantalla, son los médicos adscritos, y la doctora Carla García es la coordinadora de desarrollo e investigación, con la cual estamos incrementando muchos nuestros planteamientos de investigación, y esperamos que podamos subsanar ahora con el INSABI todas nuestras ideas y nuestras posibilidades de mejor investigación y de mejor publicación. Este es el
La plática, no se preocupen, está preparada para 18 minutos. Artículos que les recomiendo que lean y que podrán reafirmar o van a entender mejor lo que se va a mencionar. La escoliosis degenerativa del adulto, por definición, es una deformidad en individuos esqueléticamente maduros con una curva mayor de 10 grados o bien una secuela de una escoliosis degenerativa degenerada de una escoliosis idiopática. A la primera le llamamos escoliosis de novo. En la sexta década empieza todo, el 6% de los pacientes la pueden tener cuando tienen más de 50 años. Aquellos que tienen 50 años sin dolor de espalda aumenta a 7%, y a los 60 años el 15% que tienen lumbalgia seguramente tienen una escoliosis degenerativa. La sintomatología, les mencionaba, en la sexta década, predominantemente lumbalgia, radiculopatía y claudicación intermitente. La curva tiende a progresar en promedio 3 grados por año. Sin embargo, cuando llega a 30 grados, se vuelve una curva que va a incrementarse y que va a comenzar a tener sintomatología que va a obligar a su atención quirúrgica. La fisiopatogenia está involucrada en 3 puntos básicos, que son una degeneración, una carga asimétrica y una artrosis o espondilartrosis degenerativa de los elementos básicamente posteriores. Cuando yo empecé la columna vertebral y el estudio de la escoliosis degenerativa, creía que el problema empezaba en las carillas articulares posteriores en forma asimétrica, pero ahora sabemos que es el disco que con una carga axial asimétrica produce una rotación y una inestabilidad, una degeneración de las carillas articulares con una carga axial anormal, y que esto produce una escoliosis y sobre todo una pérdida del balance sagital, haciendo que este desbalance se pierda a nivel de las carillas articulares. En esta secuencia de radiografías, a los 33 años, 8 grados, ya sabemos que esto se va a empezar a degenerar. Vean cuánto dura hasta los 50 años, apenas con 25 grados, pero a partir de esta curva se degenera en solo 5 años, y si nos esperamos más, el paciente va a terminar con una degeneración absoluta. El círculo y el triángulo que tenemos que entender: degeneración asimétrica, carga asimétrica, deformidad asimétrica, es lo que no tenemos que remediar, ya que es una deformidad triplanar, axial, coronal, sagital, más frecuente como eje en L3, L4 y en el sexo femenino. Y claro, va a aumentar entre más edad y con más magnitud de la curva. La clasificación, de nuevo, la que empieza a partir de los 50 años de edad, y idiopática progresiva, la primera lumbar básicamente corta y rígida, la segunda larga y habitualmente toracolumbar. Esta es la imagen de la tipo 1 de novo. Vean cómo hay un acuñamiento de la vértebra, una rotación importante y una olistesis. El remedio quirúrgico y la escoliosis idiopática degenerada, con cirugías que tienen que ser muy grandes, con gran riesgo para los pacientes en ocasiones, pero que tienen que operarse, y cuando se deciden operar hay que hacer ese tipo de cirugía. La lumbar de novo y la idiopática es la más frecuente, clasificada en la Scoliosis Research Society. Tiene estos modificadores que no vale la pena que nos detengamos, pero sí mencionar que la escoliosis lumbar, ahora degenerativa, para no salirse de la clasificación general, la Scoliosis Research Society ha decidido que la tipo 6 de Lenke sea la escoliosis lumbar degenerativa también. El tratamiento no quirúrgico es el 27%, reporta buenos éxitos con infiltraciones, pero hay que entender que las infiltraciones son solamente para mejorar la posibilidad de una rehabilitación en los pacientes y no para curar a los pacientes como se llega a pensar. No se encuentra mejoría en el dolor o la discapacidad durante un seguimiento de 2 años, por lo tanto, cuando el paciente se infiltra y no mejora con rehabilitación, este paciente debe ser candidato para cirugía. El tratamiento quirúrgico hay que entenderlo como un fundamento indispensable, que la escoliosis es rígida, que hay que liberarla para hacerla más o menos semirrígida, que hay que valorar la descompresión neurológica, pero lo más importante es la liberación para hacer una curva
semirrígida que nos permita corregir la columna en el plano sobre todo sagital y no tanto coronal. Los niveles de atención con toda la sintomatología, importante entender que del nivel 1 puede ser solamente una descompresión hasta osteotomías, como lo vamos a ver. Entender que de cada 18 pacientes, 3 a los 5 años van a requerir una nueva cirugía, por lo tanto hay que evaluar muy bien qué tratamiento vamos a hacer. No debemos pensar en columna en hacer cirugías chiquitas o mínimas, sino en cirugías completas, no importa lo que tengamos que incidir. Si podemos resolverlo con mínima invasión, siempre y cuando sea una cirugía completa, podemos hacerlo. Como hoy en día el sistema de fijación ideal para este tipo de correcciones es los tornillos transpericulares, tener en cuenta que cuando se colocan en el lado de la concavidad deben entrar en forma oblicua, como está en la pantalla superior derecha, para hacer una corrección más visible y más correcta. Y cuando los tornillos se colocan en el lado de la convexidad, entonces es perpendicular. Y recordar que los tornillos monoaxiales son los únicos que pueden hacer de rotación, que los poliaxiales lo que rotan es la cabeza y tenemos errores importantes en estas correcciones, como el ejemplo mismo que estamos viendo y del cual vamos a hablar más adelante. Paciente de 44 años de edad con esta historia de dolor, con una agudización ya de historia de 4 o 6 años con la lumbalgia, 7 minutos de caminando y ya con un dolor, con estas imágenes en las cuales por más aparatoso observamos que el disco estaba solamente comprimiendo en un lado, que en la resonancia magnética no teníamos una compresión que tuviéramos que hacer por vía posterior, y entonces decidimos hacer una cirugía con una sola caja anterior. Nos tardamos 40 minutos, hicimos 100 centímetros cúbicos de sangrado y creímos que habíamos hecho muy bien la cirugía. Sin embargo, vean cómo lo que no tomamos en cuenta es que la vértebra ya estaba acuñada y entonces íbamos a tener una degeneración en el disco superior. Error que hay que tomar en cuenta. Esta paciente, quizás hubiéramos hecho dos cajas por vía anterior, no tendríamos esta deformidad que hoy en día todavía no hemos reoperado porque no tiene sintomatología importante. Sin embargo, si analizamos cómo lo podemos hacer mejor, que es algo que siempre se revisa en el servicio, es esto. Este es un error de decisión en la cirugía. 48 años de edad, con esta sintomatología, siempre lumbar, siempre claudicación intermitente, con esta afectación a la alteración funcional que no es tan importante. Si la ven, no hay una imagen de una compresión, digo, de una escoliosis importante. Sin embargo, hay una listesis en L4, L5. La imagen de la resonancia no es tan compresiva. Decidimos hacer en esta ocasión sí un abordaje anterior y vean cómo tenemos una escoliosis, digo, una balance sagital correcto, una escoliosis mínima que hoy en día no se ha degenerado y que nos permite hacer una cirugía mínima, pero en forma completa y correcta. El debate continuo, cuándo hacer una fijación larga, cuándo hacer una fijación corta. Los dos tienen complicaciones. La cirugía corta hace enfermedad del segmento adyacente, la fijación larga lo hace también y los segmentos que sufren son los más superiores y entonces hay que evaluar si tenemos que ir a corregir tan largo o podemos hacer una fijación corta. Esta paciente de 70 años, claudicación neurogénica, dolor radicular de 7, vean la imagen, quizá no hay una degeneración muy importante, pero en la resonancia magnética tenemos que abordar por vía posterior, no tenemos que hacer un abordaje anterior ni lateral, hacemos todo por atrás, colocando siempre soporte anterior para mejorar la balance sagital y corregir la curvatura con una fijación corta. Error es corregir solamente con tornillos poliaxiales. Siempre hay que colocar tornillos monoaxiales en los extremos y si quieren poliaxiales en la parte medial de la curva.
Y vuelvo a repetir, quizá vieron un buen resultado, pero en el servicio siempre, todos los viernes, revisamos los casos, no para decir qué bien opera el doctor Rosales o qué bien lo hace el doctor Reyes Sánchez, sino para pensar cómo se puede hacer mejor las cosas, con lo cual, primero, tenemos los pies en la tierra porque siempre nos equivocamos cuando los despegamos, y segundo, siempre estamos tratando de mejorar e innovar. Este caso, femenina de 64 años de edad, dolor en la pierna, dolor axial mecánico importante con una claudicación intermitente, estas imágenes radiográficas con una inestabilidad, sobre todo con un desbalance sagital, que es el que hay que ir a corregir. No hay una compresión importante más que en L3, L4. Observamos que en la resonancia, en la imagen coronal, como que se corrige la imagen porque no hay una carga axial, y entonces vamos a hacer un abordaje combinado, un abordaje de 8 centímetros que hacemos para abordar los 3 discos, y entonces tenemos ya un balance coronal y seguramente un balance sagital. ¿En qué nos equivocamos? Nuevamente, no pusimos tornillos monoaxiales en los extremos y en el centro de la curva, y entonces nuestra corrección y traslación nos engañó creyendo que los tornillos estaban derrotando, y era únicamente las cabezas de los tornillos los que derrotaron. Es algo muy importante que tengan en mente, poner tornillos monoaxiales extremos y en medio de la curva cuando se pueda. Esta es una mielografía que quiero mencionar, que la mielografía es el mejor estudio dinámico de la columna vertebral. La resonancia magnética puede ser inocua, pero la mielografía es un estudio que nos permite y nos aporta mucho cuando la sabemos observar, y mejor que la resonancia. Vean cómo la resonancia no me permite ver tanto como la mielografía. Y este es un estudio que tenemos que todavía no precisamos, estamos todavía cambiando. Es una curvatura que logramos un balance sagital, tornillos monoaxiales, un alambre que puede ser sustituido por una banda de tensión para que la transición no sea tan rígida. Tenemos soporte anterior. Hoy estamos cambiando a tornillos alternos, uno de cada lado, para seguir con la fijación segmentaria de toda la zona que vamos a instrumentar, y parece que tenemos mejores resultados y no tantas reoperaciones. Esta es una evolución de 5 años y seguramente algún día de esto lo vamos a presentar publicándose. Cuando hablamos de abordajes, no es lo mismo cómo se colocan las cajas. Entonces, el abordaje ALPA es un abordaje que nos permite mencionar que no es lo mismo Europa que Uruapan. XLIF es la colocación de la caja por vía lateral. ALPA es el abordaje por donde nos permite ir. Y haciendo referencia a las fotos, vean cómo pues, somos muy iguales, todos somos un poco exhibicionistas, y cómo también nos estacionamos en Alemania, se estacionan en la banqueta y hacen también sus travesuras. Esta muchacha no usa casco, igual que esta otra de Uruapan. Este es el abordaje lateral transpsoas fusion, indication and outcomes, y de anterolateral transpsoas approach, ALPA, publicado en el 2002, en el 2003 y en el 2012, donde tomamos un poco de parte en el desarrollo de las técnicas. Estas son las ventajas, sobre todo no se toca el abdomen, no hay hilio postoperatorio, los pacientes no tienen tanta sintomatología dolorosa, se coloca al paciente en forma lateral, se marca, y más o menos esta es la visibilidad que vamos a tener en la cirugía una vez colocados los implantes. Oblicuo mayor, oblicuo menor, se separan únicamente las fibras, no se cortan, se separan y logramos el transverso. Al abrir el transverso se ve la grasa retroperitoneal y de ahí podemos llegar muy fácilmente al psoas ilíaco. Vean cómo llegamos sin problema con separadores automáticos. En el primer mundo tienen ya robotizado, nosotros tenemos también robots, son un poco rudimentarios, R5 y R6, que se mueven un poco y a veces hay que darles un golpe para que no se muevan tanto. La fijación sacroiliaca que a veces tenemos que hacer con estas indicaciones, cuando las fijaciones son muy largas, no podemos recargarnos en un tornillo, en un espacio L5, S1 que está empezando a degenerarse, hay que prolongarse S1, y si se prolonga uno a S1, hay que fijar
la pelvis para evitarlo. Cuando hay una espondilolistesis de grado mayor a 3, siempre hay que hacerlo. Cuando nos falta el sacro, cuando hay fracturas de sacro o alteraciones espinopélvicas, y cuando hay una osteoporosis severa que sabemos que el desanclaje es factible. Femenina de 64 años de edad con esta sintomatología. Vean aquí la radiografía, cómo se ve que la escoliosis es tremenda hacia la pelvis y un desbalance sagital no tan importante. Vean el acercamiento, y en la resonancia, que está acostado el paciente, la imagen coronal ya no está tan desbalanceada en forma coronal, hay una compresión importante en los elementos posteriores, y entonces hacemos un abordaje solamente posterior, una fijación larga, una descompresión de los elementos, de los niveles que están con compresión, y entonces podemos mejorar un poco el balance sagital que no estaba perdido, pero sí recuperar el balance coronal que estaba totalmente perdido en las radiografías. Es un buen resultado, la paciente está contenta después de una evolución de 5 años. ¿Cuándo hacer osteotomías? Cuando tenemos una pérdida del balance sagital en forma importante. Esta paciente de 68 años de edad, con esta sintomatología, 8 años aproximado de estar sufriendo después de una cirugía en forma fuera del instituto, para no decir de otra cosa, muy mal elaborada y con ganas de cobrar y no hacer las cosas en forma correcta. Tenemos esta preoperatoria, sí se puede movilizar la columna, sin embargo no puede caminar debido a la gran compresión que tiene en interraquídea, pérdida total del balance sagital, si lo ven, con una cifosis lumbar. Vean lo que se intentó corregir con este espaciador que está totalmente contraindicado, que no requiere este tipo de cirugía, una resección de las apófisis espinosas sin descompresión. No sé para qué lo hacen, pero lo hemos visto cada vez más. Creen que quitando las espinosas se están liberando y es un grave error. Lo único que provocan es una cifosis. Hacemos la planeación de la cirugía ahora con esta técnica de Surgimap. Nos tardamos 5 horas con 2.700 de sangrado, pero con estas posibilidades de corrección, vean cómo incluso pudimos parar en L5 sin problema y logramos un gran balance en la columna vertebral, balance tanto coronal como sagital, con una sola osteotomía en una de las vértebras. Cuando tenemos que hacer una resección de 2 o más vértebras, a veces hasta 3 hemos llegado a hacer, es en escoliosis degenerativas de idiopáticas previas en el adulto. Quitamos 1 o 2 vértebras en un nivel, quitamos otra vértebra en otro nivel y quitamos la parte posterior de los elementos para poder corregir. Y sí, tenemos esta curva muy importante. Quizá María, que está viendo la presentación, me va a decir: te quedó muy chueca, papá, pero desde el punto de vista clínico nos quedó bastante mejor. La paciente está feliz, muy balanceada, hombros perfectos y el balance sagital, como lo vieron, sin conflicto alguno. Estamos recomendando siempre hacer un molde en tercera dimensión para poder planear la cirugía y orientarnos. El doctor Armando Alpizar comandó esta presentación de plantillas para lograr colocar tornillos transpediculares en forma más fácil, con estas plantillas que se hacen teniendo el molde de toda la columna con la deformidad, y podemos lograr más o menos orientarnos o incluso usar la plantilla para colocar los tornillos. ¿Cuáles son las reglas generalmente aceptadas? No terminar la fijación en el ápex, no terminar la fijación en un disco adyacente que tenga ya degeneración. El límite craneal de la deformidad es cuando está horizontal el cuerpo o cuando menos el disco. Cuando hay una cifosis, nunca parar donde está la zona de la cifosis. En conclusión, sabemos que el tratamiento quirúrgico da altas tasas de complicaciones, pero que es necesario hacerlo cuando tengamos que hacer la cirugía. El objetivo es balancear la columna, sobre todo el plano sagital. El soporte anterior siempre es indispensable. Nunca hagan cirugía sin soporte anterior. Hay que llevar la fijación a zonas seguras.
Si son muy largas, no importa, hay que fijar la pelvis si es necesario. La supervivencia de los posoperados hoy en día es de 10 años. Si operan un paciente de 80 años, va a vivir 90 años. Y estamos empezando a operar pacientes de 85 años que están y que van a llegar a 90, 95 años de edad. Las fijaciones cortas y largas tienen degeneración de los segmentos adyacentes, por lo tanto, hay que hacerlas cuando hay una indicación absoluta. Artrodesis largas en pacientes con escoliosis severa, dolor axial y radicular, estenosis multinivel y artrosis facetaria que pueda dar sintomatología per se. Los niveles de fijación, como los mencioné varias veces, se recomienda hacer la fijación de la vértebra neutra en forma proximal y fijar el nivel distal en S1. Este es nuestro querido Instituto Nacional de Rehabilitación, y así como vi por primera vez que se presenta todo el complejo Magdalena Salinas, no sé por qué siempre presentábamos el puro hospital de traumatología, ahora ya presentamos todo el componente. Nosotros tenemos, para quien no conozca, el edificio en forma de abanico central es el Hospital de Ortopedia, el rectangular del lado izquierdo es el Hospital de Medicina Física y Rehabilitación, con todo el área de fisioterapia. Esta torre cilíndrica es la torre de investigación. Acá atrás está el Hospital de Quemados. Atrás lo que se ve es el estacionamiento, y entre el estacionamiento de la torre de rehabilitación está todo lo que es el área de comunicación humana, audiología, otoneurología, otorrinolaringología, y el área central es el área de laboratorios y de estudios de imagen y de gabinete que se presentan. Nuevamente les agradezco mucho y estoy para lo que les sirva, siempre a su disposición en lo que querrán en el instituto e incluso en forma personal en estos correos electrónicos. Muchas gracias, doctora Frida. Muchas gracias, Chato, por pensar en mí.